Cuando una mujer descubre que puede ser reemplazada, incluso dentro de su propio matrimonio, dejar de desaparecer deja de ser una opción. Valentina era noble, era duquesa, y aún así había aprendido a existir como una presencia tenue, correcta, casi invisible, hasta que ella regresó, Mencía, segura de sí misma, influyente, una mujer que siempre había sabido moverse en el mundo del duque sin esfuerzo, como si aquel lugar le perteneciera desde siempre. Entonces Valentina lo comprendió con una claridad dolorosa. Nada de lo que tenía era verdaderamente seguro, ni el título, ni el vínculo que los unía, ni el apellido que llevaba. Y en ese instante dejó de esperar ser vista, porque hay mujeres que luchan por amor y otras que luchan para no desaparecer. Y cuando una mujer deja de implorar por atención, algo imperceptible se quiebra en el equilibrio de las cosas. Nadie lo nota de inmediato, salvo quien siempre creyó que ella estaría allí. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿te gustaría escuchar más historias protagonizadas por condes o marqueses? Solo dime sí o no en los comentarios. Estoy atento a tu respuesta para traerte justo lo que más disfrutas. Y si te gusta nuestro trabajo, no olvides apoyarnos con tu like y tu suscripción. Muchas gracias. El amanecer se alzaba sobre las tierras de Extremadura con la dignidad silenciosa que solo los horizontes amplios poseen. La luz dorada tocaba las torres del Palacio de Valdearena, a pocas leguas de Mérida, como si intentara suavizar aquello que el corazón humano insistía en volver rígido. Pero aquella mañana nada parecía capaz de aliviar los sentimientos de Valentina. Despertó antes del alba, como hacía desde que se había convertido en esposa de su excelencia don Elías de Valdearena, duque de la región. El palacio permanecía en silencio, interrumpido solo por el viento que recorría los corredores de piedra, un sonido constante que la acompañaba en sus mañanas solitarias. Desde hacía meses, aquella residencia noble se había transformado en un laberinto de mármoles fríos, y Valentina había aprendido a caminar por él como quien habita una vida que no eligió. Rara vez veía a su esposo. El duque aparecía en consejos, audiencias, inspecciones de caminos y acuerdos territoriales, siempre firme, siempre contenido, pero nunca vuelto hacia ella. Su matrimonio, aunque legítimo y respetado, había nacido de una alianza necesaria, y la distancia entre ambos se mantenía con la misma exactitud con la que se cumplían los pactos formales. Aquella mañana, Valentina descendió al patio interior, donde una fuente de mármol con el escudo de la casa murmuraba con sobria elegancia. El jardinero anciano la saludó con respeto, y ella respondió con la gentileza que le era natural. Había en aquella mujer una suavidad discreta, como si hubiese sido hecha para armonizar espacios que nunca fueron pensados para acogerla. Aún así, su presencia pasaba inadvertida para la persona cuya atención, pese a todo, más deseaba. Había cruzado con el duque solo 2 veces aquella semana. En ambas ocasiones, él inclinó la cabeza en un gesto correcto, distante, casi protocolario. Valentina había aprendido a interpretar aquella mirada que nunca se detenía en ella. No era hostilidad ni desprecio deliberado. Era algo más pesado. Era indiferencia. La indiferencia pesa más que cualquier conflicto abierto. Más tarde, mientras caminaba hacia una de las galerías laterales, oyó voces en el salón principal. No era habitual recibir visitas tan temprano. Una comitiva había llegado durante la noche, y entre los hombres que cruzaban el recinto, el duque avanzaba al frente. Valentina se detuvo instintivamente junto a una columna, no por temor, sino por costumbre. Don Elías rara vez celebraba su presencia en actos públicos. No esperaba ser vista, nunca lo era, pero por primera vez en meses sus miradas se encontraron de forma inesperada. Y durante un instante que pareció prolongarse más de lo debido,
El duque dudó, como si buscara una palabra olvidada. En ese preciso momento, uno de los consejeros se inclinó hacia él y murmuró algo en voz baja. Don Elías desvió la mirada, como si aquel instante jamás hubiese existido. Para él, tal vez no lo había hecho. Para Valentina, en cambio, fue un golpe silencioso, no de amor, sentimiento que aún no se permitía, sino de desaliento. El palacio entero giraba en torno a aquel hombre. Visitantes recorrían largas distancias para aconsejarse con él. Y, sin embargo, su propia esposa era una sombra amable que aprendía a desaparecer con dignidad. Esa noche habría una cena formal. Mientras su doncella la ayudaba a vestirse, habló en voz baja. Su excelencia ha anunciado que todos deberán asistir esta noche, incluida su excelencia la duquesa. Era la forma discreta de decir que, en ocasiones especiales, incluso la esposa olvidada debía ocupar su lugar. Valentina asintió, no por sumisión, sino porque comprendía, al fin, que su camino no estaría marcado por gestos inesperados. Si iba a ser vista, tendría que ser por méritos propios, y tal vez, sin que nadie lo supiera aún, aquella noche marcaría el inicio de algo nuevo. No entre ellos, aún no, sino dentro de ella. El gran salón del palacio fue dispuesto aquella noche con una solemnidad que rara vez se reservaba fuera de las celebraciones más importantes. Tapices en tonos sobrios de carmín y oro, bordados con el escudo ducal, cubrían las paredes, y los candelabros de cristal proyectaban una luz suave sobre las columnas de piedra, creando una atmósfera de grandeza contenida que contrastaba profundamente con el estado interior de Valentina. Avanzó por el corredor con pasos medidos, consciente de que cada detalle, la caída del tejido, la posición de los hombros, la serenidad del rostro, sería observado. No porque importara verdaderamente, sino porque así se esperaba que se presentara su excelencia la duquesa, incluso cuando el duque rara vez le dirigía algo más que palabras formales. Al entrar en el salón, percibió el movimiento elegante de los invitados, las conversaciones discretas, los saludos cargados de cortesía, pero lo que la hizo detenerse por un instante fue la figura de su esposo. El duque de Valdearena conversaba con dos representantes de provincias vecinas y aún desde la distancia, su presencia imponía una autoridad incuestionable. Tenía aquella postura que no necesitaba artificio, espalda firme, mirada directa, expresión reservada. Valentina sabía, como todos lo sabían, que nunca había cedido en una negociación importante, que jamás permitía que las emociones interfirieran en sus decisiones, que gobernaba con precisión y silencio. Tal vez por eso le resultaba tan difícil encontrar un lugar en aquel mundo tan estrictamente controlado. Cuando don Elías la vio entrar, no hubo sorpresa en sus ojos, solo un leve gesto de cortesía, más dirigido a la etiqueta que a la esposa. Valentina respondió con la misma compostura. Cualquier expectativa mayor habría sido un exceso inútil. Solo cuando tomó asiento advirtió que algo distinto flotaba en el ambiente. Todos los consejeros principales estaban presentes, incluso don Álvaro de Medina, cuya influencia era conocida y cuya ausencia en actos menores era habitual. Aquello indicaba que, tras la cena, se trataría un asunto relevante. Mientras los platos eran servidos y la música llenaba el aire con suavidad, Valentina permaneció en silencio, observando. Siempre había aprendido más, escuchando que hablando. Aún así, nadie parecía esperar de ella más que una presencia correcta. El ambiente cambió cuando el intercambio entre don Elías y don Álvaro se tornó más tenso. No era un conflicto abierto, sino una divergencia estratégica. Fue entonces cuando Valentina hizo algo impensable. «Si se me permite», dijo con una voz firme pero serena, «creo que el problema no reside en el trazado del camino,
sino en la inestabilidad de la frontera meridional. Si se refuerza ese punto, el retraso se resolverá de forma natural. El silencio descendió sobre la mesa. Incluso los músicos dudaron por un instante. El duque giró el rostro hacia ella, y, por primera vez desde el matrimonio, su mirada no fue automática ni distante. Fue real, atenta, involuntaria. Don Álvaro arqueó una ceja, intrigado. «Habla usted con notable precisión, señora», comentó. Valentina sintió cómo el frío le recorría las manos bajo la mesa, pero mantuvo la postura. «Mi padre me enseñó a leer mapas desde niña», respondió. «Decía que comprender un territorio es comprender a quienes lo habitan». Don Elías la observó unos segundos más. No había suavidad en su expresión, pero sí algo nuevo: consideración. El momento fue breve, interrumpido por la reanudación de las conversaciones, pero suficiente para que una leve transformación comenzara a insinuarse. La cena prosiguió. Sin embargo, Valentina sabía que algo había ocurrido. Algo pequeño, discreto, casi invisible para otros, pero significativo. Había hablado, y él había escuchado. Cuando la velada terminó y los invitados comenzaron a retirarse, don Elías cruzó nuevamente junto a ella. Valentina esperó el gesto habitual, la despedida distante, pero en lugar de continuar su camino, él se detuvo. Su observación fue adecuada, dijo, en un tono que parecía para él una concesión máxima. No era un elogio, no era reconocimiento pleno, pero era el primer indicio de que, tal vez, la esposa que nunca había visto comenzaba a existir ante sus ojos. A la mañana siguiente, el palacio parecía moverse bajo una atmósfera distinta, algo apenas perceptible, pero que Valentina sintió desde el instante en que cruzó los corredores. Los guardias, que solían pasar a su lado con prisa respetuosa, la saludaron con mayor atención. Dos jóvenes criadas inclinaron la cabeza con un cuidado inusual. Incluso el jardinero, que siempre la había tratado con afecto paternal, la observó como quien percibe un cambio que aún no sabe nombrar. La razón era sencilla. Había hablado en la mesa del duque y había sido escuchada. No se trataba de un acontecimiento grandioso, pero en aquella casa los gestos pequeños tenían el peso de decisiones políticas. El hecho de que don Elías no hubiera ignorado su intervención, y más aún, que la hubiese considerado válida, se propagó con rapidez silenciosa entre los muros del palacio. Valentina, sin embargo, no buscaba notoriedad. Se dirigió a uno de los salones tranquilos donde solía pasar las primeras horas del día, un lugar destinado al estudio de documentos y mapas antiguos. Allí encontraba la calma que su vida diaria rara vez le concedía. Entre trazados de caminos y manuscritos gastados por el tiempo, sentía una libertad que no dependía de la voluntad ajena. Pero aquella mañana no estaba sola por mucho tiempo. El sonido firme de unos pasos interrumpió el silencio. Al levantar la vista, lo vio. El duque permanecía de pie junto a la entrada, sin la expresión cerrada que solía acompañarlo en asuntos oficiales. No había suavidad en su semblante, pero sí una atención distinta, evaluadora. «No esperaba encontrarla aquí tan temprano», dijo. Valentina inclinó la cabeza con cortesía. «Estos espacios siempre me han ofrecido sosiego. Encuentro orden en lo que otros ya han pensado antes que nosotros». Él avanzó unos pasos. Su presencia alteró el equilibrio de la estancia. Don Elías rara vez se detenía en lugares dedicados al estudio silencioso. Su mundo eran las audiencias, los caminos, las decisiones inmediatas. Los documentos eran herramientas, no refugios. «Ayer mencionó que su padre le enseñó a leer mapas», dijo él, acercándose a una mesa donde reposaban antiguos trazados territoriales. «Desde muy joven», respondió Valentina. «Decía que los mapas revelan intenciones, no solo rutas». La frase pareció sorprenderlo.
Don Elías tocó el pergamino con la punta de los dedos, pero sus ojos permanecieron en ella, con una curiosidad que no disimuló. La frontera meridional no estaba simplemente inestable, continuó Valentina, reuniendo valor. Existen registros de desvíos provocados por las lluvias de otoño. Pensé que quizás sería útil mencionarlo. Esperaba una corrección, tal vez una observación distante, pero el duque asintió lentamente. No suelo aceptar opiniones sin fundamento, dijo, pero la suya lo tenía. Para cualquiera, aquellas palabras habrían sido apenas una constatación. Para Valentina, significaban algo más profundo. Por primera vez, no era su posición la que se valoraba, sino su criterio. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un espacio cargado de posibilidades que ninguno de los dos sabía aún cómo nombrar. Don Elías caminó despacio por la sala, observando volúmenes que nunca antes habían despertado su interés. Finalmente se volvió hacia ella. Si lo desea, podrá asistir a algunas reuniones menores, afirmó. Solo como oyente. No será necesario que hable, salvo que tenga algo verdaderamente relevante que decir. El corazón de Valentina dio un salto inesperado. Sería un honor, respondió, con voz contenida. Don Elías inclinó la cabeza, no como quien concede un favor, sino como quien establece un acuerdo. Luego abandonó la estancia con la misma discreción con la que había llegado. Valentina permaneció allí varios minutos, inmóvil, intentando comprender lo ocurrido. No era una promesa ni un gesto de cercanía, pero una puerta invisible, simbólica, se había abierto. Sabía que su posición seguía siendo frágil, pero ahora existía un camino que comenzaba con respeto, y que, aunque aún no podía saberlo, un nuevo acontecimiento estaba por irrumpir en el palacio. Algo o alguien se aproximaba y alteraría aquel equilibrio recién nacido. La serenidad que Valentina había comenzado a construir no tardó en verse alterada. El palacio, siempre ordenado en su rutina silenciosa, se llenó de un murmullo nuevo, casi inquieto, como cuando el viento anuncia una tormenta antes de que el cielo se oscurezca. Criados hablaban en voz baja en los corredores. Mensajeros iban y venían con una prisa inusual, y hasta los guardias parecían más atentos de lo habitual. Fue durante una mañana especialmente tranquila, cuando Valentina comprendió la causa de aquella agitación. Una antigua conocida del duque había llegado al palacio. El nombre, Mencía de la Torre, fue pronunciado por su doncella, con la cautela propia de quien sabe que ciertas informaciones no se dicen sin consecuencias. Valentina no necesitó más explicaciones. Mencía era una figura influyente entre las familias aliadas de la región, conocida por su inteligencia, su seguridad y por haber sido, años atrás, considerada una posible esposa para el duque. El matrimonio no se había realizado por razones estratégicas, pero el recuerdo de aquella posibilidad nunca había desaparecido del todo. Y ahora Mencía regresaba de forma inesperada. Valentina no sintió celos. Ese sentimiento le era aún ajeno, pero una inquietud profunda se instaló en su ánimo. Había trabajado con cuidado para conquistar un pequeño espacio de respeto, y la llegada de Mencía parecía capaz de borrar ese progreso con la misma facilidad con que el viento borra huellas en la arena. Aún así, decidió mantener la compostura. Fuera lo que fuese a suceder, lo afrontaría con la serenidad que siempre la había sostenido. Mencía fue presentada oficialmente durante el almuerzo de aquel día. Valentina observó en silencio cómo la invitada atravesaba el salón con pasos seguros, calculados para atraer la atención sin esfuerzo aparente. Era una mujer de presencia imponente, de belleza firme, que contrastaba con la discreción natural de Valentina. Pero no era solo la apariencia lo que inquietaba, era la familiaridad.
Mencía saludó al duque con una inclinación elegante, y él respondió con una naturalidad que Valentina jamás había recibido. No había intimidad visible, pero sí algo más difícil de soportar: comodidad. Mencía parecía encajar en aquel mundo con una facilidad que a Valentina le había costado meses comenzar a alcanzar. Durante la comida, Mencía condujo la conversación con destreza. Habló de caminos, acuerdos pasados, relaciones entre familias aliadas. Valentina notó que don Elías la escuchaba con interés, el mismo interés atento que, poco a poco, había comenzado a concederle a ella. Por un instante, una sombra de inseguridad rozó su corazón, pero no permitió que creciera. Valentina siempre había creído que el valor no nace de la comparación. Si debía consolidar su lugar, lo haría por quien era, no por quien no podía ser. Cuando la conversación giró hacia los asuntos que ocupaban al duque, Mencía se volvió directamente hacia ella. «He oído que su excelencia la duquesa ha comenzado a asistir a algunas reuniones», dijo con una sonrisa imposible de descifrar. «Debe de ser interesante observar decisiones tan relevantes desde tan cerca». La frase era correcta, pero contenía una provocación sutil. Valentina sostuvo la mirada con serenidad. «Es un honor aprender y observar, y colaborar cuando se considera oportuno». Mencía inclinó la cabeza, quizás sorprendida por la respuesta. Don Elías, que había seguido el intercambio en silencio, fijó la mirada en su esposa por más tiempo del habitual. «Su criterio ha sido útil», afirmó. «La duquesa percibe aspectos que otros pasan por alto». Mencía sonrió. Un gesto breve, elegante, pero cargado de algo parecido a un desafío. «Entonces tendré el placer de escucharla en otra ocasión», respondió. En ese instante, el equilibrio del salón pareció ajustarse a un nuevo eje. Había dos mujeres en la mesa. Una, formada desde siempre para habitar el mundo del duque. La otra, comenzando apenas a existir dentro de él. Y, por primera vez, Valentina comprendió que su camino no se construiría en soledad. Había una rival, no declarada, pero real, y eso cambiaría todo. En los días que siguieron, la presencia de Mencía se volvió constante en el palacio. A veces discreta, otras claramente visible, pero siempre acompañada de la sensación de que cada uno de sus movimientos respondía a un propósito bien definido. Conversaba con los consejeros, recorría los jardines, observaba los mapas con naturalidad, como si aquel lugar le perteneciera desde siempre, y, en cierto modo, así era. Había crecido entre familias aliadas a la casa del duque, y para muchos resultaba natural que se moviera allí con tanta seguridad. Pero el palacio ya no era el mismo desde la llegada de Valentina. En silencio, nuevas afinidades comenzaban a formarse. Aquella mañana, Valentina cruzaba el patio interior cuando vio al duque conversando con don Álvaro y otros dos consejeros. Pensó seguir su camino, pero don Elías la llamó. «Valentina, acérquese, tal vez pueda ayudarnos». Se aproximó con serenidad, manteniendo la compostura que había aprendido a sostener en aquellas situaciones. «Estamos evaluando esta ruta comercial», explicó el duque, señalando el mapa extendido sobre la mesa de piedra. «Mencía propone desviar el trayecto para evitar conflictos en el norte, pero temo que el cambio genere nuevas dificultades». Valentina observó el trazado con atención. Mencía permanecía cerca, en silencio, alerta. «El desvío implica un riesgo», dijo Valentina. «La región norte es inestable, pero al este los ríos se desbordan en esta estación. Cambiar la ruta retrasaría las comitivas durante semanas». Don Álvaro frunció el ceño. «¿Y la alternativa?». Valentina señaló un corredor estrecho entre dos cadenas montañosas. «Este camino es menos conocido, pero más seguro. Las crecidas del Tajo rara vez lo afectan».
Mi padre lo utilizaba para mantener el flujo comercial sin provocar enfrentamientos. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reflexivo. Don Álvaro se inclinó sobre el mapa. Don Elías, en cambio, observaba solo a su esposa, con una atención nueva, precisa. Mencía dio un paso adelante. Interesante, dijo con suavidad, pero no es un conocimiento habitual. ¿Cómo lo obtuvo? Acompañé a mi padre cuando redibujó rutas para evitar pérdidas, respondió Valentina con calma. Decía que el camino más visible no siempre es el más seguro. El duque habló entonces. Seguiremos su sugerencia. La decisión, pronunciada sin énfasis, alteró el equilibrio silencioso del grupo. Mencía mantuvo la elegancia, pero algo en su mirada se tensó. Más tarde, Valentina caminaba sola por la galería abierta cuando oyó pasos tras ella. Don Elías se acercó. Su análisis fue acertado, dijo. La ruta evitará retrasos innecesarios. Me alegra haber sido útil, respondió ella. El duque dudó un instante antes de añadir: no suelo pedir opiniones con frecuencia. Quizá fue un error asumir que ciertas voces no tenían valor. No era una disculpa, pero era un cambio. Aprecio sus palabras, dijo Valentina en voz baja. Don Elías asintió. Continúe como hasta ahora. Es útil. Se marchó. Valentina permaneció allí, mirando el horizonte. No había promesas, no había cercanía, no había afecto declarado, pero existía algo que antes no había estado entre ellos: respeto, y para ella eso bastaba para marcar el inicio de todo. Los días posteriores trajeron al palacio un cambio casi imperceptible, pero constante. Valentina lo percibía, y, por lo visto, Mencía también. Don Elías no se había vuelto más cercano. Seguía reservado, preciso, absorbido por decisiones que exigían control. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no ignoraba a su esposa. La buscaba, con discreción, cada vez que surgía una cuestión en la que su visión podía ser útil. Y cada una de esas solicitudes era una amenaza silenciosa para Mencía. Valentina se encontraba revisando documentos antiguos cuando la puerta se abrió sin aviso. Esperaba a una criada, pero fue Mencía quien entró. Avanzó con su elegancia habitual, ocupando el espacio con naturalidad. «Imagino que está ocupada», dijo, observando los pergaminos. «Siempre sorprende encontrar tanta dedicación». Valentina se puso en pie con calma. «Comprender este mundo exige estudio», respondió. «Hay mucho que no aprendí en mi juventud». Mencía sonrió apenas. Don Elías nunca mencionó que su esposa se interesara por asuntos de gobierno, pero, al parecer, ha sorprendido a muchos. «Sorprender es mostrar lo que otros no se detuvieron a ver», respondió Valentina con serenidad. Mencía alzó ligeramente el mentón. «Habla como alguien que cree tener un lugar firme aquí. Conviene recordar que las alianzas antiguas no se disuelven con facilidad. No busco reemplazar a nadie», dijo Valentina. «Solo cumplir mi papel con dignidad». El silencio fue breve, pero tenso. Mencía deslizó los dedos sobre un documento. «Don Elías siempre ha admirado las mentes firmes», murmuró. «Quizá subestimé la suya», y se retiró. Valentina volvió a sentarse y notó, solo entonces, el leve temblor de sus manos. No era miedo, era la certeza de algo nuevo. Alguien la veía como amenaza, y eso significaba peso. Aquella tarde, el duque convocó una reunión reducida. Valentina fue llamada no como oyente, sino como participante. Mencía también estaba presente. Cuando uno de los consejeros propuso posponer el acuerdo, don Elías miró a Valentina. «¿Qué opina?» La pregunta fue directa. «Aplazar transmite inseguridad», respondió ella. «Las familias del norte necesitan ver determinación. La vacilación se interpreta como debilidad». Don Álvaro asintió. «Está en lo cierto». Mencía intervino. «La firmeza sin cautela puede provocar conflictos». El duque escuchó a ambas.
Esta vez, la determinación es necesaria, concluyó. Avanzaremos según la sugerencia de la duquesa. El silencio fue absoluto. Mencía mantuvo la compostura, pero su mirada se endureció por un instante. Valentina no sintió triunfo, sintió confirmación. Al terminar la reunión, don Elías caminó junto a ella hacia la salida. Sus observaciones siguen siendo valiosas, dijo. Tal vez subestimé ciertos talentos. No esperaba que me escuchara, admitió ella. Yo tampoco esperaba que tuviera tanto que decir, respondió. Parece que ambos estamos aprendiendo. No hubo sonrisa, no hubo cercanía, pero sí reconocimiento. Y cuando don Elías se alejó, Valentina comprendió que, pese a la presencia constante de Mencía, algo había cambiado de forma irreversible. No en el palacio, sino dentro de ella. El ritmo del palacio cambió de forma constante en los días siguientes. Las reuniones se volvieron más frecuentes, pues el acuerdo con las familias del norte exigía precisión y firmeza. Y, para sorpresa de muchos, incluida la propia Valentina, fue convocada a todas, nunca como figura central, nunca como autoridad, pero como una presencia que aportaba equilibrio. Solía sentarse a cierta distancia, cerca de una ventana o al extremo de la mesa. Era una posición que le resultaba natural. Sin embargo, con el tiempo, notó algo distinto. Antes de opinar, algunos consejeros buscaban su mirada, como si aguardaran una confirmación silenciosa. Mencía lo notó también. Una tarde especialmente calurosa, la sala de consejo debatía el envío de una comitiva diplomática. Elegir a su responsable era crucial. Don Álvaro defendía un nombre, Mencía defendía otro. Don Elías escuchó con atención y, finalmente, miró a Valentina. Acompañó expediciones con su padre. ¿Cuál considera más prudente? Valentina sostuvo la calma. Ambos tienen experiencia, dijo, pero elegiría a Rodrigo de Cervera. Mencía giró el rostro, sorprendida. Es joven, y por eso mismo, neutral, respondió Valentina. No arrastra rivalidades antiguas y mantiene buen trato con las familias del norte. El duque asintió sin vacilar. De acuerdo, la decisión quedó sellada. La reunión continuó, aunque la tensión permaneció. Al finalizar, Mencía se acercó a Valentina. Habla con soltura, comentó. Imagino que eso agrada al duque. Valentina eligió la prudencia. Solo hablo cuando creo que es útil. Y lo está haciendo, respondió Mencía, con una sonrisa breve. Quizá demasiado. Valentina no contestó. Había aprendido que algunas disputas se ganan en silencio. Al salir de la sala, don Elías caminó junto a ella. Ha notado que Mencía no aprueba su presencia constante, dijo con franqueza. Tiene opiniones firmes, respondió Valentina, y cree defender lo mejor para el palacio. Mencía defiende lo mejor para sí misma, corrigió él en voz baja. Durante mucho tiempo pensé que eso era conveniente. Se detuvo un instante. Ahora comprendo que la conveniencia no basta. Importan la prudencia, la sensatez y la capacidad de observar antes de actuar. La miró. Cualidades que usted posee. Valentina sintió un nudo en el pecho. No por ilusión, sino por certeza. Gracias, dijo en voz baja. Don Elías asintió y comenzó a alejarse. Antes de desaparecer bajo la arcada, se volvió una vez más. Valentina, la llamó. No permita que la opinión de otros disminuya aquello que usted aporta. Era lo más cercano a un elogio que jamás le había ofrecido. Esa noche, en la quietud de sus aposentos, Valentina comprendió que no era amor lo que sentía. Aún no. Era algo más leve, pero más profundo, el inicio de un respeto mutuo, frágil, improbable y recién nacido, como una llama pequeña. Pero incluso las llamas pequeñas, cuando se cuidan, iluminan las noches más largas, y la de ellos apenas comenzaba a recibir luz.
Las semanas siguientes trajeron vientos inquietos al palacio. Las familias del norte, aunque dispuestas al acuerdo, comenzaron a exigir garantías más concretas y formular preguntas que ningún emisario lograba responder con plena seguridad. Era como si pusieran a prueba no solo la diplomacia del duque, sino la estabilidad interna de la casa de Valdearena. Don Elías, acostumbrado a gobernar con firmeza silenciosa, dedicó largas horas a mapas, informes y correspondencia. A veces parecía agotado, pero jamás permitía que la fatiga se manifestara abiertamente. Ese era su modo, cargar con el peso solo, incluso cuando superaba lo razonable. Y fue precisamente eso lo que Valentina comenzó a advertir. Lo observaba a distancia, no con cercanía indebida, sino con la sensibilidad callada de quien aprende a reconocer las fisuras que otros ignoran. El gesto con el que se llevaba la mano a la frente cuando la paciencia se agotaba. La rigidez de los hombros cuando la responsabilidad se volvía excesiva. Pero, sobre todo, percibió algo nuevo. El duque estaba preocupado, no solo por el acuerdo, sino por la posibilidad de errar. Una mañana de discusiones intensas, el desacuerdo dominó la sala de consejo. Las rutas alternativas habían sido aceptadas, pero ahora surgían diferencias sobre los términos de protección mutua. Don Álvaro defendía reforzar la presencia militar. Mencía sugería retroceder y renegociar. Don Elías permanecía en silencio ponderando. Y entonces, de forma casi instintiva, buscó la mirada de Valentina. «¿Cuál es su opinión?», preguntó. La pregunta fue sencilla, pero su efecto inmediato. Los consejeros se miraron entre sí. Mencía enderezó la postura, los dedos crispados sobre el tejido de su chal. Valentina respiró hondo. No deseaba exponerse, pero rehuir la respuesta habría sido negar el lugar que había conquistado. «Enviar más soldados puede interpretarse como fuerza», dijo, «pero también como amenaza. Retirarse puede parecer prudente, pero será leído como debilidad. Tal vez debamos mostrar algo distinto, confianza». Se hizo un silencio expectante. «Si enviamos un contingente simbólico y, al mismo tiempo, firmamos un acuerdo de intercambio de suministros», continuó, «demostramos que no tememos la cercanía y que buscamos prosperidad compartida, no control». Don Álvaro frunció el ceño, pensativo. Mencía permaneció inmóvil, evaluando. El duque, sin embargo, hizo algo inesperado. Esbozó una leve sonrisa, no abierta, no visible para todos, pero inequívoca. «La confianza es una fuerza poco común», dijo, «y la duquesa tiene razón. La firmeza sutil, bien empleada, evita conflictos sin necesidad de imponerlos». La decisión se tomó siguiendo sus palabras, y en ese instante, Mencía comprendió, con absoluta claridad, que había perdido algo que creía inamovible, la exclusividad de la influencia. Más tarde, cuando la sala quedó casi vacía, Mencía se aproximó a don Elías. Valentina ya se retiraba, pero alcanzó a oír lo suficiente. «Está permitiendo que ella intervenga en exceso», dijo Mencía en voz baja. «Eso puede interpretarse como fragilidad». El duque se volvió hacia ella, impasible. «Fragilidad es negarse a escuchar buenas ideas», respondió. «Y Valentina ha demostrado tenerlas». Mencía sostuvo la compostura. «¿Y desde cuándo confía tanto en ella?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Don Elías no respondió de inmediato. Sus ojos se dirigieron al corredor por donde Valentina había desaparecido. Luego volvió a mirar a Mencía. «Desde que comprendí que siempre habla con sinceridad», dijo, «y la sinceridad es rara en este palacio». Mencía guardó silencio, pero el brillo de sus ojos se oscureció. Más tarde, aquel mismo día, don Elías encontró a Valentina en los jardines. Ella observaba las flores secas que resistían el calor. No esperaba verlo allí, ni que fuera él quien iniciara la conversación. «Valentina», dijo en voz baja,
Hoy evitó un error que yo mismo estuve a punto de cometer. Ella se volvió, sorprendida. No hice más que cumplir con mi deber. El duque dudó, como si buscara la palabra precisa. No, respondió. Hizo algo más. Habló con verdad, aún sabiendo que podía ser ignorada. Valentina bajó la mirada, conmovida por aquella honestidad inesperada. Hablo porque creo que debo ayudar, admitió. No siempre sé si es correcto, pero hago lo que puedo. Don Elías la observó largamente. Y lo que hace tiene valor. Era la primera vez que alguien se lo decía con tanta claridad. Y viniendo precisamente de quien menos esperaba, aquellas palabras marcaron un antes y un después silencioso entre ellos. Un vínculo tenue, delicado, pero real. Y para personas como ellos, formadas en el deber, el silencio y la contención, vínculos así tenían la capacidad de cambiar destinos. Las negociaciones avanzaban con cautela, y cada paso exigía una precisión casi quirúrgica. El palacio vivía bajo una tensión silenciosa, como si respirara con cuidado, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el equilibrio alcanzado. Valentina, cada vez más presente en las deliberaciones, se esforzaba por no traspasar límites, ni los que otros le imponían, ni aquellos que ella misma se exigía. Fue precisamente cuando intentaba mantenerse discreta cuando ocurrió algo inesperado. Un episodio que casi la quebró. El incidente tuvo lugar durante una recepción diplomática en el Gran Salón. Representantes de varias familias aliadas habían llegado al palacio, y el duque organizó un encuentro que combinaba formalidad y hospitalidad. Era costumbre que las mujeres de la casa ducal permanecieran presentes, aunque en silencio, como signo de respeto institucional. Valentina ocupó su lugar habitual cerca de una de las paredes laterales. Estaba acostumbrada a esa posición, visible, pero distante, presente, pero ignorada. Sin embargo, entre los invitados había un hombre que no pretendía tratarla de ese modo. Su nombre era Álvaro de Treviño, emisario de una de las casas del sur. Joven, ambicioso y conocido por su falta de contención, observó a Valentina desde el momento en que cruzó el umbral del salón. Ella percibió la mirada, pero no anticipó la audacia. Durante una pausa en las conversaciones, cuando los invitados circulaban libremente, Álvaro se aproximó con una sonrisa confiada. No imaginaba que su excelencia el duque tuviera una esposa tan discreta, dijo. Valentina inclinó la cabeza con cortesía. Sea bienvenido al Palacio de Valdearena. Espero que esté siendo bien recibido. Álvaro dio un paso más, cruzando el límite del decoro. La hospitalidad es excelente, continuó, pero me pregunto, ¿permanece siempre tan callada o solo en presencia de su esposo? El comentario era impropio, calculado para incomodar. Valentina mantuvo la calma. Hablo cuando es necesario. El silencio también comunica respeto. Álvaro sonrió acercándose aún más. Una mujer con su belleza no debería permanecer en la sombra. Si fuera mi esposa, no la dejaría tan aislada. Valentina retrocedió un paso. Le ruego que mantenga el respeto. Nos encontramos en un acto oficial. La advertencia no lo detuvo. No tiene por qué temer, respondió él con arrogancia. Al fin y al cabo, no parece que su esposo se preocupe demasiado por su atención. Antes de que Valentina pudiera responder, una voz firme cortó el aire del salón. «Aléjese». Álvaro palideció. El duque estaba allí, y la expresión en su rostro no era la habitual serenidad controlada. Era algo mucho más peligroso, ira contenida. «Su excelencia», comenzó Álvaro, intentando recomponerse. No pretendía ofender, solo conversaba. «Ha hablado con mi esposa de manera impropia», lo interrumpió don Elías, «y el de respeto hacia ella es de respeto hacia mí». El silencio fue absoluto. Álvaro inclinó la cabeza, esta vez por temor. «Le ruego disculpas. No volverá a ocurrir». «No ocurrirá»,
respondió el duque con frialdad. Si vuelve a dirigirle la palabra sin mi consentimiento, su casa perderá toda participación en estas negociaciones. El impacto fue inmediato. Álvaro se retiró apresuradamente, evitando miradas. Valentina permaneció inmóvil, con el pulso acelerado. No por el peligro, sino por la reacción de don Elías. Jamás había mostrado una protección tan directa. Jamás, en público, había marcado una pertenencia personal. Había dicho «mi esposa», con peso, con autoridad, con significado. Cuando el murmullo regresó al salón, don Elías se acercó a ella. Su voz, antes cortante, era ahora baja. ¿La tocó? No, respondió Valentina. Solo cruzó límites con palabras. El duque respiró hondo. Si hubiera cruzado otros límites, se detuvo. No habría sido tan diplomático. Valentina sintió un calor inesperado en el pecho. Gracias por intervenir. No me agradezca, dijo él. Era mi deber. Hizo una pausa. Y no me gustó la forma en que la miró. Por primera vez, don Elías apartó la vista. Esa noche, sola en sus aposentos, Valentina comprendió el peso real de lo ocurrido. No era amor, no era posesión, no era celos irracionales. Era algo más complejo. Don Elías, por primera vez, había temido perderla, y eso lo cambiaba todo. Los días posteriores al incidente trajeron al palacio una calma extraña. No era serenidad plena, sino una quietud atenta, como si todos percibieran que algo esencial había cambiado. Y en el centro de ese nuevo equilibrio se encontraba la relación entre don Elías y Valentina. Nada fue declarado, nada fue apresurado, pero todo fue distinto. El duque ya no trataba a su esposa como una presencia secundaria. La saludaba al entrar en los salones, solicitaba su opinión con naturalidad y en ocasiones discretas. Caminaba junto a ella por los jardines mientras conversaban sobre rutas, decisiones y dudas. Nada más que eso. Nada que quebrara la corrección. Pero, para quienes conocían al duque, aquello era extraordinario. Y para Valentina, que jamás había esperado siquiera atención, cada gesto tenía el peso de una transformación silenciosa. La mañana del encuentro final con las familias aliadas, el palacio se llenó de una expectación contenida. Los acuerdos serían firmados aquel día, y con ellos se sellaría una etapa crucial del gobierno de don Elías. Para él era una prueba de liderazgo. Para Valentina, la confirmación de su propio crecimiento. Caminó hacia la sala, donde los documentos estaban dispuestos, y encontró al duque solo, inclinado sobre una mesa, leyendo una carta con el ceño levemente fruncido. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó ella con cuidado. Don Elías alzó la vista. Había en su expresión algo poco habitual. Duda. El acuerdo es correcto, dijo. Firme, necesario, pero implica riesgos que no puedo controlar. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunto si he elegido bien. Valentina aguardó. El duque no compartía sus incertidumbres con nadie. Las decisiones justas siempre conllevan riesgo, respondió ella con suavidad. Mi padre decía que gobernar no es evitar errores, sino no permitir que el miedo decida por nosotros. Don Elías guardó silencio unos instantes. Habla como alguien que gobierna, dijo finalmente. Hablo como alguien que observa, respondió Valentina, con una leve sonrisa. Él dejó la carta sobre la mesa y respiró hondo. Valentina. Comenzó con una dificultad que no era física, sino emocional. Durante los primeros meses de nuestro matrimonio fui distante, no por desprecio, sino porque creí que su presencia no cambiaría nada en mi vida. Me equivoqué. Ella sintió que el corazón se le tensaba. Su voz ha sido luz en medio de decisiones difíciles, continuó él. Pienso en sus palabras antes de decidir. Busco su mirada cuando temo errar. Se ha convertido en parte de mi prudencia, de mi juicio, de mi conciencia. Valentina no logró responder de inmediato.
No le ofrecí el respeto que merecía, añadió don Elías, y no espero que eso se olvide, pero deseo reconstruir lo que dañé antes de comprender su valor. Si usted lo permite, no era una declaración de amor, no era una petición de perdón, era una solicitud de comienzo. Valentina sintió una emoción profunda, serena, firme. No busco perfección, dijo al fin, busco verdad. Y la verdad es que ambos fuimos extraños el uno para el otro. No necesitamos seguir siéndolo. Don Elías inclinó la cabeza, como quien recibe algo que no esperaba. Entonces, ¿me permite intentarlo? Ella sonrió con delicadeza. Sí, durante la ceremonia, Valentina permaneció a su lado, no detrás, no a la sombra, cerca. Cuando los acuerdos fueron firmados, los representantes inclinaron la cabeza en señal de respeto y, por primera vez, las miradas que antes la ignoraban se posaron en ella con reconocimiento, no como adorno del duque, no como figura silenciosa, sino como parte del equilibrio que había hecho posible la paz. Más tarde, al cruzar los jardines, don Elías le ofreció el brazo, no como obligación, sino como gesto sencillo. Valentina lo aceptó, y en ese gesto había todo lo que su historia prometía: respeto, cuidado, recomienzo y quizá, algún día, amor. No el que nace del impulso, sino el que nace de la admiración. Un amor lento, seguro, profundo, casto, un amor digno de la tierra que gobernaban y de la mujer que había aprendido, al fin, a existir en ella. Querido oyente, gracias por compartir conmigo este momento. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, te invito a hacerlo ahora y activar la campanita. Así formarás parte de nuestra comunidad y no te perderás ninguna historia que toque el corazón. Y para marcar tu presencia, escribe la palabra vida. Nos llena de alegría saber quiénes caminan con nosotros hasta el último segundo. Gracias por estar aquí y que Dios ilumine tu camino siempre.